A ver, imaginemos por un momento una nación en pleno apogeo económico. El comercio va genial, se construyen casas de lujo y la vida religiosa es muy vibrante, llena de festivales, de ceremonias, de música. Sí. Y ahora imaginemos que en medio de todo eso, de esa prosperidad, aparece un profeta. Un tipo de campo, bastante rudo, y su primer mensaje no es una felicitación. Es un lamento fúnebre. Es tremendo. Anuncia así, sin rodeos, que esa nación, a la que llama la Virgen de Israel, ya ha caído. Y es que ahí está la clave de todo. No es un mensaje para una sociedad que está en ruinas y que ya ve venir el desastre, no. Claro. Es para una que se siente completamente segura, que cree que su prosperidad económica y su religiosidad tan activa son una señal, vamos, inequívoca del favor de Dios. Creen que lo están haciendo todo perfecto. Y llegamos para... Y llegamos para destrozar esa falsa seguridad, para decirles que ese edificio en el que viven, tan lujoso, tan sólido en apariencia, está podrido desde los cimientos. Pues hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más contundentes y sinceramente más incómodos de la profecía bíblica, el capítulo 5 del libro de Amós. Para analizarlo nos basamos en varios estudios exegéticos que, desglosan el texto versículo a versículo. Ujú. Y nuestra misión es entender por qué Amós lanza una crítica tan feroz, no contra los enemigos de Israel, sino contra el propio pueblo de Dios, y descubrir qué significa de verdad eso de buscar al Señor, según este texto tan radical. De acuerdo, pues empecemos por el principio, porque el arranque del capítulo es un verdadero puñetazo. No hay advertencias graduales, no es un «si no cambiáis os pasará esto». No, para nada. Es una afirmación lapidaria. Casi un certificado de defunción, dice. Cayó, no se levantará ya más la Virgen de Israel. Es increíblemente directo. ¿Por qué empezar con un tono tan desesperanzado? A ver, es que es una estrategia retórica de shock. Presenta el juicio como un hecho que ya ha pasado para obligarles a despertar de su complacencia. Claro. Es como si el médico, en lugar de decir, «tiene usted una enfermedad grave», dijera, «está usted clínicamente muerto». Uf. Lo hace para provocar una reacción extrema, para que se pregunten ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que podamos hacer? Quiere que sientan el frío de la muerte para que valoren la vida que todavía les queda. Entiendo, es una terapia de choque en toda regla. Pero lo que me fascina es que, justo cuando parece que ha cerrado todas las puertas, de repente abre una pequeña ventana. Sí. Tras anunciar el funeral en el versículo 4, el tono cambia por completo y lanza una orden. «Buscadme y viviréis». Pero a ver, ¿cómo se pasa de la muerte segura a una oferta de vida en segundos? Esa es la tensión que recorre todo el capítulo. Pero la clave está en que ese buscadme no significa lo que ellos creen. No es un rezad más o id más al templo. De hecho, es todo lo contrario. Justo después les advierte, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Un momento, según las fuentes, Betel y Gilgal no eran lugares cualquiera, ¿verdad? Para nada. Eran los principales centros de culto del reino del norte de Israel. O sea, los más importantes. Exacto. No eran capillas de barrio, eran el corazón de la religión oficial del Estado. Se establecieron siglos antes para competir, de hecho, con el Templo de Jerusalén en el sur. Entiendo. Eran su Vaticano y su Catedral de Santiago, todo en uno, vamos. Así que, al atacar estos lugares, Amós no está criticando un par de iglesias locales. Está dinamitando el corazón mismo de su sistema religioso. Claro. Les está diciendo, vuestros lugares más sagrados no solo no os ayudan, sino que son parte del problema. Buscarme a mí implica dejar de buscarlos a ellos. Vale, eso es mucho más radical de lo que parece. La religión oficial era una distracción, o peor, un obstáculo. Entonces, ¿cuál era el problema de fondo? ¿Qué estaba pasando en esa sociedad para que Amós fuera tan duro? El texto usa una imagen que me ha dejado helada, eso de convertir la justicia en ajenjo. ¿Qué significa exactamente? Pues el ajenjo es una planta increíblemente amarga, casi venenosa. La justicia, el juicio, que en la ley de Dios debería ser algo que sana, que restaura, que nutre la vida social como el agua dulce. Sí. Ellos la habían transformado en un veneno que amargaba y mataba a la sociedad desde dentro.
Y ojo, no se queda en la metáfora, ¿eh? Las acusaciones son como un informe de auditoría social. Sí, la lista es muy concreta. Habla de que aborrecen al que reprende en la puerta y las fuentes explican que la puerta de la ciudad era donde estaban los tribunales. Eso es. O sea que odian a los jueces honestos y a los testigos que dicen la verdad. Exacto. Y continúa. Les acusa de pisotear al pobre exigiéndoles impuestos de grano que eran abusivos. Denuncia que los jueces aceptan sobornos para absolver al culpable y condenar al inocente. ¿Y todo esto para qué? Pues el texto lo conecta directamente con su estilo de vida. ¿Edificasteis casas de sillar? Esas lujosas casas de piedra labrada, ese símbolo de su prosperidad, estaban construidas, literalmente, sobre la explotación de los más débiles. Es tremendo. Y todo esto lleva a una de las frases más tristes del capítulo para mí. El hombre prudente callará en tal tiempo, porque el tiempo es malo. Eso es aterrador. Sí que lo es. Significa que el sistema se ha vuelto tan corrupto y peligroso que la gente buena, la gente decente, tiene miedo de hablar, que denunciar la injusticia se ha convertido en un acto suicida. Esa frase es el diagnóstico de un colapso moral completo. Cuando el silencio se convierte en la única opción prudente para la gente honesta, significa que el tejido social está completamente roto. La intimidación y la corrupción han ganado la partida. Y frente a ese colapso total, ¿cuál es la solución que propone Amós? Si ir a los templos de Betel y Gilgal no sirve de nada, ¿qué les queda por hacer? Pues les propone una conversión muy práctica, nada etérea. En los versículos 14 y 15 lo deja clarísimo. No pide solo un cambio de mentalidad, sino un cambio de acciones. A ver. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y lo concreta todavía más. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Claro. La única forma de buscar a Dios es buscar activamente el bien y restablecer un sistema judicial justo. El arrepentimiento se demuestra con reformas sociales tangibles, puras y duras. Y ni siquiera haciendo todo eso tienen la salvación garantizada, ¿verdad? Porque la frase termina con un quizá. Exacto. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Ese quizá es brutal. Les quita cualquier tipo de seguridad. Desde luego, es la única posibilidad que les queda, pero es condicional y no es segura. Depende de un giro radical, no en sus ceremonias, sino en su comportamiento cívico y económico. Si no lo hacen, el lamento fúnebre del principio se hará realidad, como dice después, en todas las plazas, calles y viñedos. Todo este colapso moral que describes es desolador. Y me imagino que la gente de la época, incluso los que veían la corrupción, pensarían, bueno, no importa, al final todo se arreglará. Cuando llegue el día de Jehová, Dios intervendrá, aplastará a nuestros enemigos y nos salvará. Claro, era su gran esperanza nacional, ¿no? Sin duda. Era su carta para salir gratis de la cárcel, por así decirlo. El concepto del día de Jehová era la culminación de su teología popular. El día de la victoria definitiva, de la reivindicación de Israel, un día de luz y gloria. Su máxima esperanza, vamos. Y entonces llegamos y coge esa esperanza y la dinamita por completo. Lanza una de las advertencias más chocantes de todo el libro. Ay de los que desean el día de Jehová. Les dice que están deseando su propia destrucción. Pero, ¿cómo se le puede dar la vuelta a un concepto tan querido de esa manera? Pues es una de las redefiniciones teológicas más radicales de la Biblia. Amós les dice que lo han entendido todo al revés. Creen que el día de Jehová es un juicio para los otros, para los extranjeros. Ya. Y Él les revela que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Para ellos, para los que practican la injusticia mientras se sienten parte del pueblo elegido, ese día no será de luz, sino de tinieblas. De oscuridad. De oscuridad y sin resplandor alguno. Su pertenencia a Israel no es un escudo, sino una responsabilidad agravada. Y para que no quede ninguna duda de lo inevitable y terrible que será, usa una metáfora que es pura película de terror. Sí, es buenísima. Dice que será como si uno huye de un león y se topa de frente con un oso, o como si, creyendo que por fin ha llegado a casa y está a salvo, apoya la mano en la pared y le muerde una serpiente. La sensación de angustia es total. Es una imagen de terror absoluto, sí. Está diseñada para destruir cualquier falsa sensación de seguridad. No hay escapatoria, no hay plan B.
Intentes lo que intentes, vayas donde vayas, las consecuencias de tus actos te van a alcanzar. Claro. El día que ellos esperan como su salvación será, irónicamente, su perdición. Y esto prepara el terreno para la crítica final, la más dura de todas. Sí, llegamos a la culminación del capítulo. Y para mí esta es la parte más difícil de leer. Aquí ya no es Amós quien habla, es Dios mismo quien toma la palabra en primera persona y su tono es implacable. Es una de las llamadas teofanías verbales más directas y crudas de las Escrituras. Dios mismo entra en escena para emitir su veredicto sobre su sistema religioso. Y es un veredicto demoledor. Cito algunas frases porque son muy fuertes. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas solemnes. No me complaceré en vuestras asambleas. Rechaza sus holocaustos, sus ofrendas, e incluso la música. Sí, hasta la música. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Espera, ¿me estás diciendo que Dios rechaza incluso la música de alabanza? Eso es increíblemente fuerte. ¿Por qué llega a ese extremo? ¿Acaso no fue él quien, según su tradición, había instituido todas esas prácticas? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que Dios no está en contra de la adoración, o de las fiestas o la música en sí mismas. Lo que aborrece, con esa visceralidad, es la adoración hipócrita. Ah, claro. Esos rituales, que deberían ser una expresión de una relación correcta con Él, se habían convertido en una fachada, en una cortina de humo que ocultaba y, lo que es peor, permitía la opresión sistemática de los pobres. Entiendo. Para Dios, una adoración que coexiste tranquilamente con la injusticia, una alabanza que no transforma éticamente al que la canta, no es adoración en absoluto. Es un insulto. Es ruido. Entonces, aquí está una de las grandes ideas que me llevo de este texto. Para el Dios de Amós, la justicia social no es solo una parte de la fe, no es un apéndice, es la prueba de fuego de la fe. Totalmente. Parece que pesa más en la balanza que el propio cumplimiento de los rituales religiosos. Has dado en el clavo. No es que el ritual no importe, es que el ritual sin ética es una ofensa. La ortopraxis, la práctica correcta, tiene prioridad sobre la ortodoxia, la creencia o el ritual correcto. Claro. Y por eso, justo después de demoler todo su sistema religioso, les presenta la única alternativa de culto que acepta. El famoso versículo 24, que es probablemente el más citado de todo el libro. Ese es. Antes corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es una imagen poética bellísima. ¿Pero qué significa exactamente esa metáfora del río? Pues es una metáfora de una profundidad increíble. La justicia que Dios demanda no puede ser un acto puntual, como una donación caritativa de vez en cuando, o un juicio justo aislado. No, claro. No puede ser un charco que se seca en verano. Debe ser como un río caudaloso, como un arroyo de montaña que nunca deja de fluir. Siempre. Debe ser una fuerza constante, poderosa, que limpia todo a su paso y que es una característica natural, abundante e incesante en la vida de la nación. Esa es la verdadera adoración, el único culto que Dios acepta. Una sociedad donde la justicia fluye para todos, siempre, de forma natural. Es tan potente que trasciende el contexto. En las fuentes se menciona que esta fue una de las frases que Martin Luther King Jr. citó en su famosa carta desde la cárcel de Birmingham. Así es. ¿Y eso te da una idea de su vigencia y su poder a lo largo de los siglos? King la usó para reclamar que la justicia racial en Estados Unidos no podía seguir siendo pospuesta, que debía fluir como ese río del que hablaba Amós. Increíble. Y para rematar, Amós les lanza una última acusación, casi como un golpe de gracia. Les recuerda su propia historia en el desierto y les acusa de adorar a unos dioses extraños llamados Sikut y Chiun. ¿Quiénes eran estos? Probablemente eran deidades astrales, asociadas con estrellas o planetas, de origen mesopotámico, posiblemente asirio. Con esta acusación, Amós hace dos cosas. A ver, primero les dice que su infidelidad no es algo nuevo, que es un patrón que se remonta a sus orígenes. Y segundo, les acusa de sincretismo, de mezclar la adoración a Dios con cultos paganos de la superpotencia que, irónicamente, se cernía sobre ellos como una amenaza. Asiria. Y esa acusación lleva a la conclusión lógica y terrible de todo el capítulo. Exacto. Si su infidelidad es un patrón histórico y presente, el juicio es inevitable. Y además, se ajusta a su pecado. El veredicto final es el exilio. Uf.
serán llevados más allá de Damasco, una referencia geográfica clara a que serían deportados por los asirios. Y la ironía final es demoledora. Sí. El mismo Jehová, Dios de los ejércitos, el nombre que ellos usaban para invocar el poder militar de Dios para su protección, será quien ejecute su destierro. O sea, El Dios cuyo poder invocaban para salvarse, usará ese mismo poder para juzgarlos. bueno, después de este análisis me quedan varias ideas muy claras resonando en la cabeza. La primera, que me ha impactado profundamente, es esa idea radical de que para Dios la justicia social práctica es más importante que el ritual religioso perfecto. Totalmente. Si el ritual no va acompañado de ética, se convierte en algo ofensivo para él. Absolutamente. La segunda idea, conectada con la anterior, es que buscar a Dios no es una actividad meramente espiritual o interna, es un verbo de acción que implica buscar lo bueno, aborrecer lo malo y, sobre todo, establecer la justicia. Claro. La fe, para ser auténtica, según Amós, debe demostrarse en la plaza pública, en los tribunales, en el mercado. Y una tercera, que es una advertencia muy seria, la pertenencia a un grupo religioso o a un pueblo elegido no es un seguro de vida contra el juicio. No, para nada. Al contrario, parece que aumenta la responsabilidad. Como vimos, el juicio empieza por la propia casa de Dios. En definitiva, el mensaje de Amós es de una actualidad brutal. Nos enseña que la religión sin ética es en el mejor de los casos irrelevante y en el peor una farsa ofensiva. Y nos advierte que la prosperidad material puede ser un velo muy peligroso. Sí, uno que ciega a una sociedad ante su propia decadencia moral. La fe auténtica al final se mide por algo muy concreto: cómo se trata a los más vulnerables. Amós nos deja con esa imagen de la justicia fluyendo como un río. Y es una imagen que, una vez que la escuchas, es difícil de olvidar. Inevitablemente nos lleva a una pregunta para reflexionar. Si la justicia debe correr como un río caudaloso, ¿en qué cauces secos de nuestra propia sociedad necesitaría fluir hoy con urgencia? Y una pregunta quizás más incómoda: ¿qué fiestas solemnes, qué rutinas, qué seguridades o prosperidades modernas podrían estar, sin que nos demos cuenta, enmascarando una falta de esa justicia impetuosa que el texto demanda?